Cada día, mis hermanos. Él es el que nos ayuda en cada circunstancia. En esta mañana vamos a leer la palabra en San Lucas 4 del 16 en adelante. Cuando estén preparados, mis hermanos, me contestan con un amén cuando tengan su lectura. San Lucas 4, capítulo 4, versículo 16 en adelante. ¿Estamos listos, mis hermanos? Okay. La palabra de Dios se lee tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en su bendita palabra dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga, dice, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia, dice, que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor, ¿verdad?, hablando en esta mañana, que sea el Espíritu Santo dándonos sabiduría, y que no sea yo hablando, sino que el Espíritu Santo trayendo palabra a mi vida y a su vida, trayendo palabra a cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, yo le doy las gracias. Gracias, mi Señor, por este privilegio que me ha permitido. Gracias, Padre, porque en esta mañana me ha dado el regalo hermoso de poderme levantar con vida, de poderme postrar, Señor, a adorarle, a decirle gracias, Señor. Que en esta mañana sea usted, Espíritu Santo, hablando a su pueblo. Que sea usted, Espíritu Santo, hablando a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que en esta mañana, mi Señor, esta palabra no se vaya vacía, que caiga en buena tierra, Señor, y que a su debido tiempo pueda dar su fruto al 100%. Que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Padre bendito. Gracias le damos, Señor, en esta mañana. Que la gloria y la honra sean para ti, mi Señor. La gloria y la honra sean para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pasa carbón encendido, Señor, sobre mis labios, para que yo pueda hablar, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has escrito en esta bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En tus manos, Señor, me pongo en esta mañana. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo especial, y que se haga su voluntad. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén. Como podemos ver, mis hermanos, dice, vino a Nazaret, dice, donde se había criado. Ahí se crió el Señor Jesucristo.
Dice que en el día de reposo, dice, como todos sabemos, ¿verdad? El día de reposo es el sábado. Solo es que a veces somos desobedientes y no guardamos el sábado. Porque como nuestros padres nos enseñaron que el día de descanso era el domingo, pero esa es una gran mentira. Una gran mentira que nos impuso la gran ramera, que es la que ha transversado las cosas. Amén. Ella es la que ha puesto todo transversado. Entonces, nuestros padres nos enseñaron que el día de descanso era el domingo, pero esa es una mentira. El día de reposo es el sábado. Entonces tenemos que empezar a ser un poquito obedientes y decirle: Señor, ayúdame a cumplir este mandamiento de guardar el día de reposo. Amén. Dice que dice el día de reposo, dice, y entró en la sinagoga, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Así como estamos, hermanos, usted y yo reunidos en esta mañana, aquí en la iglesia, y que venga uno de nosotros y se levante y diga: yo quiero leer un versículo de la Biblia. Así dice que nuestro Señor Jesucristo, dice, se levantó a leer. Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito esta palabra que el Señor leyó. Y déjeme decirle que ese rollito que a él le dieron había un propósito, porque ahí estaba escrito lo que el Señor venía a cumplir, lo que el Señor había venido a hacer a esta tierra. Y dice que lo que estaba escrito en el libro, dice que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, a sanar los enfermos, a darle libertad a los cautivos, a darle consuelo a los pobres, porque déjeme decirle que habemos unos pobres, pero hay otros más pobres que nosotros, como aquellas personas de allá que se están muriendo de hambre, que están pasando grandes necesidades. A eso vino el Señor. Dice que a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, dice, a pregonar libertad, dice, a los cautivos y vista a los ciegos. Porque si usted ha leído, en aquellos tiempos habían tantos ciegos y el Señor los sanaba. Y aún nosotros, mis hermanos, cuando andábamos en el mundo, éramos como esos ciegos. Andábamos en nuestros propios deleites de la vida y andábamos ciegos completamente. Pero cuando nosotros venimos al Señor y la luz de Cristo alumbra en nuestras vidas, es ahí cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, y es cuando nosotros podemos ver lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Es cuando ahí nosotros decimos: esto es lo que me conviene, y venimos nosotros y nos apartamos del pecado y empezamos a seguir ese camino, a seguir esa luz, porque ya nuestros ojos espirituales han sido abiertos, y es cuando nosotros podemos ver la claridad de Cristo, esa luz que refleja en nuestras vidas. Porque ya cuando llegamos a los pies de Cristo, ya somos nuevas criaturas, ya no somos ciegos, ya no necesitamos ir por el camino del mal. Andamos en luz, ya no andamos en tinieblas. Dice: a poner en libertad, dice, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que nosotros hacemos: predicar las buenas nuevas, predicar la salvación, decirle a las personas: Cristo te ama. El Señor está esperando que le busques. El Señor está esperando que dispongas tu corazón a predicar las buenas nuevas de salvación. Dice: y enrollando el libro lo dio
al ministro y se sentó. Él leyó esa palabra porque es lo que él traía para el mundo. Y los ojos de todos, dice, en la sinagoga estaban fijos en él. Así como en esta mañana, mi hermano, así como yo estoy en esta mañana hablándole de la palabra, usted me está mirando a mí fijamente, así estaban puestos los ojos de estos hombres en esa sinagoga. En esa sinagoga puestos los ojos en Jesús, a ver qué les iba a decir. Dice que estaban fijos en él, dice. Y comenzó a decirles, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque ya él estaba ahí, porque esto fue lo que el profeta Isaías vino a decir, que iba a venir un Salvador, que iba a venir el que iba a libertar al pueblo de la esclavitud, que iba a traer libertad a los cautivos, que iba a traer sanidad a los enfermos. Pero ya Jesús estaba aquí confirmando esta palabra que estaba escrita en este rollo. Ya estaba ahí el cordero que iba a ser inmolado por cada uno de nuestros pecados. Y todos, dice, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ellos estaban maravillados de ver a Jesucristo cómo se expresaba, porque decían, ¿y quién es este? ¿No es el hijo de José el carpintero? Ellos creían que por ser hijo de José no podía haber sabiduría. Lo que ellos no sabían, que Jesucristo era el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que ellos no sabían, que la sabiduría que Jesús tenía se la había dado el Padre, así como le ha dado sabiduría a usted y me ha dado sabiduría a mí para hablar de su palabra y para caminar en sus caminos. Así el Señor le había dado sabiduría a Jesús para que hablara por los quebrantados, para que trajera libertad a los cautivos. Lo que ellos no sabían, ellos creían que era un hombre común y corriente, que era un hombre cualquiera. Pero Jesucristo no es cualquier cosa. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es que alabamos y adoramos y le damos gracias a Dios porque nos envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Porque nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no valíamos nada, cuando nadie daba ni un quinto por nosotros. El Señor tuvo misericordia y puso sus ojos en nosotros. Y ahora es por eso que estamos en este lugar. Es por eso que ahora nos gozamos. Y no nos gozamos como el mundo lo hace. Nos gozamos en la presencia del Señor. No tenemos nada, mis hermanos, que envidiarle al mundo. No tenemos nada, porque los caminos del Señor son hermosos. Pues ellos dijeron, ¿no es este el hijo de José? Y entonces él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Yo me imagino que ellos cuando hicieron el complot de matarle a Jesucristo, han de haber dicho, bueno, este ha hecho tantos milagros, que se salve ahora a ver si es verdad que puede. Pero lo que estas personas no sabían es que había un propósito. Un propósito en el paso que Jesucristo iba a dar. Que no eran ellos quienes le iban a arrebatar la vida, sino que Él dijo, yo doy mi vida por mis ovejas. Ellos no me quitan la vida, dijo, yo la pongo por mis hermanos. Y había un propósito en la vida de Jesús para cada uno de nosotros. Y añadió, dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. A veces, mis hermanos, nosotros venimos
Los que somos de Honduras, pues de Honduras. Los que son del Salvador, del Salvador. De México, de México. A veces no hemos tenido el privilegio de hacer lo que aquí estamos haciendo, de hablar de la palabra del Señor. Pero el Señor nos dio la bendición y nos permitió entrar a esta tierra, que es como la tierra prometida. Como la tierra que el Señor le prometió a Moisés y le dijo: irás a aquella tierra que fluye leche y miel. Y así estamos nosotros, mis hermanos, en esta nación, porque esta nación es una nación bendecida por Dios. Y habemos de todas las razas. Amén. Y en nuestro país tal vez no tuvimos el privilegio de llevar las buenas nuevas, pero es aquí donde el Señor nos está usando. Como dice Él, nadie es profeta en su tierra. Aquí es donde el Señor dice: pues es aquí donde yo te quiero poner a trabajar en mi obra. Y en verdad os digo, dice, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Mire cómo es el Señor. Dice que había muchas viudas. Pero cuando hay un propósito del Señor para alguien, no importa quién se levante en contra. El Señor le dijo: habrá muchas viudas, pero yo he tenido misericordia de esta viuda que está en Sarepta de Sidón. Por eso, mi hermano, cuando usted decide servirle al Señor, déjeme decirle que el Señor no se queda con nada. El Señor escucha sus oraciones y a su debido tiempo el Señor le responde. Porque dice la palabra del Señor que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén, amén. Y podrán haber muchas personas pidiendo un milagro al mismo tiempo, pero el Señor sabe a quién se lo va a dar. Porque el Señor es el que escudriña los corazones. El Señor es el que conoce el fondo del corazón de cada persona. Porque dice que el corazón del hombre es engañoso. Y solo el Señor conoce el fondo del corazón de las personas. Y dice que la misericordia de Dios estaba puesta en esta viuda. Por eso mandó a Elías donde esa mujer. Yo me imagino que aquellas otras viudas han de haber dicho, así como lo pudiéramos decir nosotros humanamente: ¿y cuál es la, cómo le decimos? Como que tuvo, bueno, pues, como que puso sus ojos en ella, pues, y no en todas, un poquito a cada quien, sino que tuvo misericordia de ella. Amén. Pero a ninguna de ellas fue enviado, dice, sino a la viuda que había en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel, dice, en tiempo del profeta Eliseo, dice, pero ninguno de ellos fue limpio. Fue limpiado, sino Naamán el sirio. Imagínese cómo trabaja el Señor. Naamán dice que tenía lepra. Y había muchos más leprosos en aquellos tiempos, porque todavía pienso que puede haber gente con lepra, pero en aquellos tiempos había como mucho más. Y la gente, cuando miraba que una persona tenía lepra, no, hombre, andaban lejos de esa persona, porque le tenían miedo a esa enfermedad. Pero el Señor, en su misericordia, pone sus ojos en Naamán. Él vio quizás el corazón de Naamán. Él vio que aquel hombre, algo había en aquel hombre que hacía que el Señor pusiera sus ojos en él. Y fue sanado, dice Naamán, de aquella lepra. Y Naamán creía que solo era de
de decir que quería ser sano, pero todo era en el tiempo del Señor. Había que tener humillación, había que hacerse a la voluntad del Señor, porque a veces eso es lo que no queremos esperar. No queremos esperar el tiempo del Señor, sino que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y en los caminos del Señor, en las cosas del Señor no es así. Todo es en el tiempo de Dios. Amén. Dice, al oír estas cosas, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mire que se enojaron con el Señor, se enojaron con Jesucristo. ¿Sabe por qué se enojaron? Porque ellos no andaban conforme a la voluntad de Dios. Porque ellos hacían las cosas para que los hombres lo vieran. Ellos hacían las cosas conforme a la manera de ellos. Pero ellos se enojaron porque miraron que llegó este hombre justo, el que iba a traer libertad a los cautivos. Porque déjeme decirle que tenían a la gente oprimida. Le ponían cargas que ni aun ellos mismos podían llevar. Cargas que ellos ni siquiera movían un dedo para poderlas mover, pero querían que la gente anduviera llevando aquellas grandes cargas. Y ellos se molestaron porque llegó el Salvador del mundo, llegó el Altísimo, llegó Jesús el libertador, el dador de la vida. Gloria a Dios. Allí es donde a ellos no les gustó. Se llenaron de ira, dice, y levantándose, dice, le echaron fuera de la ciudad. Ellos creían que echando a Jesús fuera de la ciudad, las cosas se iban a quedar hasta ahí. Pero como no era ese el propósito ni el plan de Dios, Jesús iba a seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Está como que nosotros estemos en esta congregación y haya alguien en contra de la congregación y diga, lo voy a echar fuera de aquí, lo voy a sacar de esta ciudad. Donde quiera que nosotros vayamos, vamos a ir respaldados por el Espíritu Santo, vamos a ir respaldados por la palabra del Señor, vamos a ir respaldados por Dios. Y donde quiera que vayamos, seguiremos hablando de las buenas nuevas, seguiremos hablando del poder de Jesucristo, del poder de Dios. Seguiremos hablando del que nos sacó del anonimato a donde estamos ahora, de donde antes no valíamos nada, ahora que somos comprados y lavados a precio de sangre. Amén. Así como ellos querían hacer con Jesús. Ellos lo podrían echar de la ciudad, pero ellos no iban a callar a Jesús por nada del mundo. Porque no era cuando ellos quisieran, sino cuando Dios dijera. Amén. Le echaron fuera de la ciudad y se le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, dice, para despeñarle. Imagínese, yo me imagino estos hombres con toda esa ira que andaban encima. Ellos han de haber dicho, lo vamos a llevar hasta lo alto y lo vamos a derribar para que muera, porque usted sabe que si a una persona la lanzan de un despeñadero, no creo que quede vivo para contarlo. Entonces ellos, esa era la manera de callar, de querer callar la verdad, porque lo que había llegado era la verdad. La verdad para que la gente pudiera ser libre, y ellos querían deshacerse de Jesús a como diera lugar. No les importaba cómo, pero ellos querían deshacerse de él porque tenían miedo, porque ellos decían, este que ha llegado nos va a arrebatar lo que ya tenemos, porque ellos le exigían a la gente y malversaban las cosas. Mientras la gente vivía oprimida, ellos vivían en apogeo y hacían sus grandes fiestas y vivían en los deleites de la vida. Mas él pasó, dice, por el medio de ellos y se fue. Mire qué lindo es el Señor. No les tuvo miedo. No les tuvo miedo porque él sabía quién era su Padre. Él sabía quién estaba detrás de él, y él sabía quién le iba guardando sus pasos. Él sabía que si el Padre lo había enviado, el Padre mismo lo iba a guardar. Y no era cuando ellos quisieran matarlo, sino cuando Dios le dijera, es ahora, hijo mío, cuando tienes que entregar tu vida
por tus hermanos. Es ahora cuando te toca el tiempo de salvar a aquellos mis pequeños, de los cuales yo he tenido misericordia. Porque eso es lo que el Señor, nuestro Dios, tuvo por nosotros, misericordia. Porque déjeme decirle que nosotros éramos aquellas ovejas perdidas de Israel. Cuando no teníamos nada, cuando no éramos nadie, ya el Señor sabía que nosotros íbamos a estar en este lugar, sirviéndole. Y es por eso que mi alma se goza. Es por eso que yo no me canso de adorarle, yo no me canso de exaltarle. Y déjeme decirle que mientras yo tenga aliento de vida, mi vida le pertenece a Jesucristo y en todo tiempo le voy a alabar al Señor. Con mis alabanzas, con mis manos, con todo mi ser le alabaré. Y que sea Dios dándome fuerzas cada día, porque sabemos que la palabra misma del Señor dice que vendrán tiempos difíciles donde nos van a perseguir, donde recibiremos persecución, pero dice que Él no nos ha dejado solos, que por eso nos ha dejado el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar. Gracias le doy al Señor en esta mañana por esta hermosa palabra. Amén. Espero que haya sido de edificación para su vida, así como para mi vida. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, mis hermanos, por cada una de nuestras familias. Gracias por los niños, por los jóvenes le damos al Señor, porque los niños y los jóvenes son los futuros pastores y pastoras. Amén. Que sea Dios cada día quitando todo lo que quiere estorbar por parte del enemigo, porque a veces sabemos que es el enemigo el que quiere tener sentada la iglesia. Es el enemigo el que no quiere que la iglesia se levante, porque el enemigo no se mete con los del mundo, el enemigo se mete con los de la iglesia, porque los del mundo él sabe que son de él, pero él por eso le mete guerra a la iglesia, porque él sabe que cuando hay un pueblo que ayuna y que ora, él se pone a temblar, porque con el ayuno y la oración, hermanos, es como podemos vencer tantas cosas. Le damos gracias al Señor por el tiempo especial que tuvimos ayer de ayuno y oración. Gracias al Señor porque el Señor dispuso el corazón de los jóvenes y le pedimos al Señor que no sea ni el primer ni el último ayuno, sino que sigamos adelante, porque el ayuno es el que nos mantiene fortalecidos. Amén. Gracias al Señor, que el Señor me le bendiga, mis hermanos, y así dejamos el tiempo con nuestro pastor.